estamos aquí en Barcelona, en el barrio de Ciutadela, con Andreu Martín Farrero. Andreu Martín, psicólogo, nació en 1949 en Barcelona. Cursó estudios de psicología, pero su actividad profesional siempre ha estado centrada en la literatura, ya sea como labores de asesor literario, editor, más adelante autor de cómics y novelista a partir de los 30 años con la novela Prótesis. En su haber está el premio Círculo del Crimen. Yo sé que es uno de los que más le alegra haber ganado, pese a que ha habido muchísimos premios más. El premio Hamed lo ha ganado nada menos que 3 veces, igualando a Paco Taibo. No hay ningún autor vivo en todo el mundo que este premio internacional lo haya ganado tantas veces, solo Paco Taibo 2 y Andreu Martín. Y entre sus novelas pues hay tantísimas que de las 40 y pico que hay en castellano y catalán, pues a lo mejor destacaría Prótesis, A la vejez navajazos, El hombre de la navaja, Bellísimas personas, Asalto a la virreina o No pidas sardina fuera de temporada. Hay muchas obras. Respecto al tema de los crímenes reales, Andreu Martín hizo una novela allá por el año 98-99 que era Bellísimas personas, que se centraba en el caso del asesino de Mitre. Me gustaría, es un caso que tuvo mucha resonancia, tanto psicológicamente como sociológicamente y políticamente. Tuvo un gran impacto y fue un escándalo político de los escándalos que sacudieron la democracia española en la transición. Entonces, de todos esos componentes que tuvo este crimen, doble crimen, cuéntanos qué es lo que te llamó para querer tú centrarte y dedicarte tantos años hasta sacar una novela de allí. Como dices tú, en la época tuvo mucha resonancia el crimen, todo el mundo quedó muy impactado, pero sobre todo sirvió de reflexión o fue utilizado por determinados ámbitos de la sociedad para reivindicar la pena de muerte. Ese crimen sucedió justo antes de que se aprobara la Constitución española, en el 78, y la gente hablaba de la pena de muerte. La Constitución iba a abolir la pena de muerte y en el momento en que detuvieron a este señor, en el momento en que lo detuvieron, la pena de muerte era todavía vigente. Claro, se trataba de un señor que mató a un niño y a una anciana, a sangre fría. Por tanto, eso encendía especialmente los ánimos del público, del lector. Y inmediatamente fue utilizado en las cartas al director y en algunos artículos de fondo para reivindicar la pena de muerte. Con eso quiero decir que el libro mío, yo no pensé en el asesino de Mitre como un motivo para reflexionar sobre la pena de muerte. Para mí, de momento eso me impactó, se quedó en mi disco duro y con el tiempo empecé a reflexionar sobre todo lo que significaba. Más que nada, yo creo que escribí un libro sobre la posibilidad de reinserción, basándome en aquel principio que a mí me quiere decir que fundamenta mucho mis novelas, que es el de que normalmente la sociedad es más benévolo con aquella persona que dice no sé por qué cometí el crimen. Cuando una persona dice sé exactamente por qué lo cometí a conciencia, ahí la sociedad es mucho más dura, incide más y castiga más al personaje. Cuando una lógica elemental diría que cuando una persona sabe por qué cometió un crimen, puede evitar cometerlo a continuación. Y en cambio, una persona que no sabe por qué lo cometió, puede volver a cometerlo en el momento que no has pensado. Hay un aspecto interesante que esta novela recrea hechos de finales de los años 70, pero está escrita a finales de los años 90. A finales de los años 90 hubo muchas polémicas si a través de Internet, a través de las nuevas tecnologías, se podían hacer públicas las identidades de delincuentes sexuales. Eso aterraba un poco esa invasión de la intimidad y a la vez la necesidad de protección del ciudadano. Es un tema que barajas mucho en la novela, es decir, el derecho a la intimidad de un asesino. La invasión de la intimidad de un asesino, pero fíjate que en principio yo iba a escribir un true crime, lo que se dice un crimen real, exactamente, salvando las distancias, como lo escribió Truman Capote. Diríamos, los hechos son estos, y yo cuento los hechos tal como están. Pero a medida que yo iba reconstruyendo los hechos y hablando con unos y con otros, me di cuenta de que contar las cosas simplemente como sucedieron, y ahora ya lo pondría entre comillas, sería quedarme corto.
porque las cosas no son nunca como sucedieron, son como se cuentan. Y entonces resulta que diferentes personas las cuentan de forma diferente. Yo la contaría de una forma, pero resulta que yo me encontraba con el policía que lo detuvo, o con el abogado que lo defendió, o con el periodista que cubrió la noticia, con un periodista como Enrique Rubio, o con un periodista como Costa, ¿no? Como Pedro Costa, que cada uno cada uno de estos personajes hablaban del asesino de una forma completamente distinta. Era como si hablaran de personas distintas. Cuando yo reunía aquí mismo en esta sala a varios psicólogos y les repartía copias del sumario del juicio, y para que vieran cuáles eran los hechos, y vamos a discutir aquí qué puede motivar a que una persona cometa esos crímenes que quedaron como incomprensibles. Aquí cada uno de los psicólogos hablaba del personaje de una forma distinta. Si tú quieres, complementaria, pero distinta. Y eso me dio lugar a pensar, no puedo contar los hechos. O sea, de repente me pareció que una novela que solo pretende contar los hechos, y cada vez pongo más comillas, como ocurrieron, es muy limitada, porque ¿quién sabe cómo realmente ocurrieron? Y entonces cuando hablas con unos y con otros, resulta que te dan distintas imágenes, como viéndolas a través de distintas lentes. Y hay el que dice, a ese individuo había que matarlo. Y hay el que dice, pero hombre, ¿no ves que el culpable en realidad no es él, sino que es una entidad que estaba detrás de él? Son distintas lecturas. Entonces, para poder dar todas las lecturas posibles, fue cuando me inventé la historia paralela. Recuerdo que en aquella época, a principios de la década del 2000, mantuvimos una entrevista y yo te preguntaba respecto a ese juego de cajas chinas que es la novela en realidad, una historia dentro de otra, y un continuo ejercicio de observación del propio mecanismo de la novela, cómo se reconstruye, cómo se recrea. Yo te preguntaba en esa ocasión, ¿y qué papel ocupa el escritor de novela negra dentro de la sociedad? Tú me decías muy humorísticamente que ese papel te lo ha dado un director de casting que todavía no se ha presentado. Sin embargo, te diría, como estamos viendo, que en un caso real el grado de compromiso del escritor de novela negra es muy alto porque está hablando de cosas que afectan a personas reales. Entonces, ¿cuál es tu postura al día de hoy? ¿Qué grado de compromiso crees que tuviste en esta novela? Yo es que cada vez me siento más comprometido con la movida social y, si me apuras, política del entramado que me rodea. Es decir, si al principio yo defendía la influencia social y política de la novela negra, lo hacía con una cierta convicción, pero podríamos decir una cierta convicción intelectual. Hoy día, a base de escribir y escribir y escribir, y sobre todo de acercarme a los hechos reales y de tratar de reconstruir hechos reales, no solo en Bellísimas personas, sino también en Corpus Delicti, otra novela en la que trato de reconstruir un crimen real, me doy cuenta de cómo hablar de policía, o sea, el hecho de que policía y política tengan la misma raíz, no es casual. Hablar de novela policíaca es acercarse muchísimo a lo que es la novela política. Ahora mismo estoy recordando, cuando vi aquella novela de Bellísimas personas sobre el asesino de Mitre, que se vendía precisamente porque había sido ganadora del Premio Ateneo de Sevilla. Tenía una frase promocional bastante provocativa, que es una constante a lo largo de toda tu obra, la provocación, el epatar al burgués que decían los progres antiguos, ¿no? Entonces, aquella frase era, no te acerques al asesino, podría fascinarte. Entonces, digamos que este culto al asesino en serie es un fenómeno muy reciente. ¿Cómo lo analizas y qué impacto crees que tiene esa nueva sensibilidad hacia el asesino aplicado a los casos reales? Hoy en día, ¿no hay demasiada mitomanía por parte del lector joven? Mira, es que depende del significado que le demos a la palabra fascinación. Es decir, primero de todo, la frase, cuidado que te podría fascinar, es una frase que se inventaron los de marketing de la editorial. No es una frase mía, no forma parte de la creación del libro. Pero salvado esto, habría que ver qué le damos. Fascinación, en realidad, es ese hipnotismo que te provoca la serpiente antes de morderte. Cuando la cobra se yergue y abre el manto, te fascina.
A eso se llama fascinación. Y ese hipnotismo es lo que le favorece precisamente para morderte. ¿Qué quiero decir con esto? Que detrás del concepto de fascinación está el del miedo. Yo siempre he dicho que detrás de mis libros hay el miedo, el terror. Un terror que al principio, cuando yo escribía, yo decía, no, yo escribo terror urbano. En realidad, el terror nace de mi propio miedo. Yo creo que lo que hago es plasmar mis miedos en el papel. Porque con eso, si yo pongo mis miedos negro sobre blanco en la página que tengo enfrente, mis miedos están ahí, no están dentro de mí. Y creo que en el fondo es un tipo de catarsis que todo aficionado a la novela de terror experimenta. Nos gusta ver los terrores ahí, porque si están ahí no los tenemos dentro. Ese es el tipo de fascinación. Es decir, un tipo de fascinación que yo no lo relacionaría con el placer morboso, sino con el desplacer, con el no placer del miedo. Nos gusta, es decir, no nos gusta, pero nos recreamos en plasmar enfrente a los asesinos en serie, porque si están ahí, nos dan miedo, pero no están dentro de nosotros. No los reconocemos dentro de nosotros. O sea, para mí el análisis de la fascinación por el asesino viene un poco por ahí. Yo siempre he dicho que todo lo que motiva mis libros es el miedo. Yo estoy reflejando mis distintos miedos y creo que coinciden con muchos miedos de gente que nos rodea. En todo caso podemos decir que el miedo al asesino en serie en España es prematuro, porque no hay una oleada de asesinatos en serie como en estos momentos, desde hace ya unos años, está habiendo en Estados Unidos. Y realmente es una plaga horrorosa que tendríamos que plantearnos por qué se da, qué fenómeno es ese, ¿no? Pero lo que pasa es que como nos miramos en los Estados Unidos y queremos imitarlos, o hay descerebrados que tratan de imitar a los Estados Unidos en todo, es lógico que nos asustemos por eso, porque claro, si los queremos imitar en los McDonald's, que yo no sé por qué tenemos que querer imitarlos en los McDonald's, o queremos imitarlos en la dureza de comportamiento, que no sé por qué queremos imitar la dureza con lo bien que vivimos aquí, tranquilos y relajados. Es decir, si queremos imitarlos en esos aspectos tan negativos, en la competencia, en la lucha, en esa especie de psicopatía general que están viviendo en Estados Unidos y que aquí parece que nos gusta mucho y que tenemos ganas de imitar, insisto, que no sé por qué, naturalmente nos estamos preguntando, bueno, pues se nos van a caer encima todo el fenómeno de los asesinos en serie. Me gustaría incidir sobre Esteban, el asesino de Mitre. Andreu Martín, tengo entendido que mantuvo una relación muy directa, o al menos cierto contacto personal con él. Cuéntanos cómo fue y qué opinaba él de verse en novela. No, bueno, en realidad el contacto no fue, bueno, fue directo porque yo escribí una carta y él me contestó la carta, pero no llegamos a coincidir nunca. Él se negó a ello y yo le escribí una carta preguntándole haciendo una serie de preguntas, formulando una serie de dudas que yo tenía sobre su vida, sobre sus motivaciones, sobre sus circunstancias personales del momento, y él me contestó en una carta que lo dejara en paz. Venía a decir la carta, decía que déjeme en paz porque yo tengo otras cuestiones y no estoy ahora rehabilitándome, estoy montando mi negocio y no quiero contestarle. En realidad yo esa carta la reproduje exactamente tal cual en el libro, como si el asesino se lo hubiera escrito a la protagonista del libro. Es interesante lo que nos dice Andreu, de que su novela, evidentemente, dentro de trabajar en la ficción, tiene un componente muy fuerte social y realista, es producto de una época. Es interesante ver cómo un autor que lleva más de 2 décadas, casi 3 décadas, publicando de manera muy prolija, está reflejando épocas distintas. Al leer El señor Capone no está en casa, se veía aquella mitomanía hacia los clásicos de Hollywood. En Prótesis, por ejemplo, se veía mucho la violencia, la evolución del delincuente juvenil y de figuras sociales, deshechos que eran invisibles hasta ese momento, ¿no? Por ejemplo. Yo siempre me he implicado muy personalmente en los libros. Quiero decir que ha predominado, y me doy cuenta de ello al cabo de los años, y no estoy seguro de haber hecho bien. Pero en todo caso, siempre me he implicado mucho en los libros, independientemente de lo que yo pensara que me pedía el público, el editor
o la crítica. Cuando yo me lanzo a escribir una novela, me tiro por un tobogán. Y en ese tobogán expreso lo que yo siento en el momento. Hay un libro que se llama Fantasmas cotidianos, donde yo publiqué dos cuentos. Dos cuentos escritos en dos momentos distintos de mi vida. Y en ese momento traté de reflejar, cuando reedité los cuentos, cuando volvieron a publicarlos, traté de poner un prólogo a cada uno de ellos contando en qué circunstancias los había escrito. Distaban mucho en época el uno del otro, y entonces fue cuando me di cuenta de hasta qué punto yo estaba implicado, de cómo cuentos de terror que tenían que ver con fantasmas, vampiros, personajes que aparentemente no tenían nada que ver con mi vida normal, en el momento de analizarlo en el prólogo descubrí que estaba contando mi vida, el momento de mi vida que estaba viviendo en aquel momento. Yo creo que eso me ha pasado con todas mis novelas. Mira, yo digo que las novelas son una máscara que nos ponemos los escritores para fingir que lo que decimos nosotros lo están diciendo otros personajes. Y en el fondo estas novelas pueden ser más o menos transparentes. Hay escritores que se ponen una máscara, una novela tan transparente que lo ves continuamente a él detrás. Yo creo que he tenido la habilidad de ponerme unas máscaras que son muy opacas y que por tanto dan la sensación de que quien está hablando es un hombre lobo, o es un vampiro, o es un niño, o es un lo que sea. Pero siempre detrás estoy yo. Esos son tus miedos, pero por ejemplo la novela reciente Impunidad, que has escrito con Verónica Vila San Juan, es una novela también muy actual porque está abordando un tipo de delitos que personalmente no creo que sean demasiado novedosos, pero sin embargo sí que están teniendo mucha repercusión en prensa. Son delitos, los delitos de malos tratos a mujeres son delitos desgraciadamente muy antiguos y que ahora mismo hay mucha campaña acerca de ellos. ¿Qué opinas de este? No hay mucha campaña, hay muchos más casos hoy día de maltratos a las mujeres que antes. Es decir, antes se maltrataba mucho más a las mujeres de palabra que de obra. ¿Por qué? Porque las mujeres estaban sometidas. Las mujeres estaban sometidas y vivían su condición de esclavas sumisas de una forma total. El hombre se limitaba a amenazar. De vez en cuando descargaba la mano, pero la descargaba para desahogarse o para poner a la gente en su sitio. Pero no había un sadismo sistemático y sobre todo el asesinato sistemático. ¿Por qué hay ahora el asesinato sistemático? Precisamente porque la mujer se está liberando. El hombre estaba amenazando, el machista. Cuando hablo del hombre, hablo como de una clase en la que procuro no sentirme incluido y evidentemente tampoco te incluyo a ti. Pero que se puede hablar del hombre y la mujer como una guerra. El hombre siempre, el machista, el concepto machista, ha tenido subyugada a la mujer. Y mientras la mujer ha aceptado esa sumisión, dentro de unos límites, pues el hombre no ha tenido que pasar los actos. Pero a medida que la mujer se va independizando, a medida que, entre comillas, nos van poniendo en nuestro sitio, a medida que la mujer va tomando su propia opinión y va demostrando su gran sabiduría de la vida, porque la mujer administra mucho mejor que el hombre el nivel de los sentimientos. Y dominando el nivel de los sentimientos, quien domina el nivel de los sentimientos es el que domina el mundo. La mujer evidentemente se está irguiendo con toda su fuerza. Y claro, todos esos machistas que no pueden admitir la competencia y que no la admitían la competencia bajo amenaza, se ven en la obligación de cumplir su amenaza. No en la obligación. Se ven impulsados porque si no se sienten dominados, sometidos y subyugados ellos. En el fondo es solo la mentalidad de quien solo concibe o ser dominador o ser dominado. El hombre que solo se ve a sí mismo siendo dominante sobre la mujer, si él no domina es que lo dominan y eso no lo puede soportar, tiene que reaccionar violentamente, ¿no? Por eso creo que hoy día realmente se están cometiendo, bueno, es alarmante, es que el nivel de asesinatos que están cometiendo hombres sobre mujeres, es absolutamente alarmante. Por eso, si llevamos todo al nivel de los malos tratos, habrá quien diga, bueno, hay hombres que maltratan a las mujeres, pero también hay mujeres que maltratan a los hombres. Bien, pero el nivel de asesinatos, ese nivel, si hablamos ya de asesinatos, ya no estamos hablando del mismo porcentaje, ni muchísimo menos.
Un aspecto interesante de Andreu Martín es que quizá de unos años a esta parte cada vez acostumbra más a trabajar en equipo. Siempre le gusta escribir las novelas con algún buen amigo, alguna buena amiga, y muchas veces en función de cómo sea el compañero de baile, por así decirlo, así es el estilo de novela. Parece que gracias a tu unión con Carles Quílez, periodista de la cadena SER, especializado en tribunales, has abierto una nueva corriente porque tú actualmente hacías una novela muy de psicología criminal y con Carles Quílez estás haciendo una novela que casi se podría decir que es de procedimiento, literalmente, una novela de procedimiento policial y con un conocimiento de causa muy pormenorizado, incluso más que tus anteriores obras. Mira, lo que justifica que yo trabaje con otro en colaboración es cuánto aprendo yo de la otra persona. Siempre pienso que la otra persona tiene mucho que enseñarme y yo aporto lo que buenamente puedo, mi profesionalidad, pero la otra persona aporta siempre un bagaje de conocimientos que yo soy consciente que sin los conocimientos y el bien hacer de la otra persona, yo nunca podría escribir esa novela. Dicho de otra manera, con Jaume Rivera hemos creado el personaje de Flanagan o el personaje de Skews. Sin Jaume Rivera, ni Flanagan ni Skews no existirían. Andreu Martín solo nunca habría podido escribir esas novelas, ni de Flanagan ni de Skews. Si tú me dices, claro, con Jaume Rivera nos conocemos desde hace tanto tiempo, es tanta la hermandad que nos une, que si tú me dices qué aporta Jaume Rivera y qué aportas tú, la verdad es que con él, en su caso, ya se me confunde todo, ya no sé muy bien qué aporto yo, qué aporta Jaume Rivera. En un momento determinado yo podía decir, no, lo suyo es el sentido del humor y la precisión de detalles en la trama del enigma, pero pero llega un momento en que nos hemos contaminado el uno del otro y yo creo que ya aportamos a un 50% de todo todos, ¿no? Con Jaume Rivera hace demasiado tiempo que trabajamos como para poder diseccionar exactamente quién hace qué. Pero, por ejemplo, con Carlos Quílez es evidente que la aportación de Carlos Quílez es el contacto con la realidad. Y yo he podido reflexionar y darme cuenta de lo que significa el trabajo de la ficción, del autor de ficción, en choque con la realidad, a partir del trabajo con Quílez. Y Quílez me ha puesto a mí en contacto con una realidad con la que yo no estaba en contacto. También hay que decir que yo le he puesto a Quílez en contacto con otros tipos de realidades que él desconocía, y eso ha sido un ensamblaje perfecto. Insisto que he aprendido mucho, o al menos me ha permitido reflexionar mucho entre la relación que hay entre realidad y ficción en la obra literaria. En concreto son dos novelas, Andreu Martín y Carles Quílez. La primera, Asalto a la Virreina, reconstruye el asalto al gabinete numismático de Cataluña. Y la segunda, que es la que me gustaría que habláramos detenidamente un poquito, es Piel de Policía. Creo que es muy interesante porque dice cosas o divulga asuntos que coloquialmente se conocen mucho, pero que sin embargo oficialmente nunca se han desvelado del todo. ¿Piensas que pues Piel de Policía básicamente habla del nacimiento de los GAL, de la aparición en España de fascistas italianos? Entonces, ¿piensas que es peligroso desde un punto de vista legal hacer este tipo de novelas? ¿No te puede traer malas consecuencias? No, nunca me lo he planteado. Yo cuando tengo un tema que me interesa, simplemente lo abordo. Hombre, es verdad que en Piel de Policía hay determinadas cosas que hemos disimulado debidamente. No por miedo a represalias, porque en realidad hay libros documentales que seguramente dicen cosas mucho más atrevidas que nosotros, sino por el hecho de que lo incorporamos a la ficción. En el momento en que incorporas a unos personajes reales a la ficción, claro, los personajes dentro de la ficción que tú te inventas hacen lo que tú quieres. Ahí sí que los dominas como marionetas. Y entonces no sería ético meter a un personaje con nombres y apellidos y descripción de un personaje real y convertirlo en marioneta de tus caprichos. Eso no se puede hacer. En aquel momento determinado no pudo divulgar. Desde Barcelona, desde su situación personal determinada, no pudo divulgar. Cuando nos planteamos el Piel de Policía,
La verdad es que no nos lo planteamos desde el punto de vista del GAL. Lo que queremos recrear es una serie de historias que nos han contado unos policías que pertenecieron a los grupos Omega, de atracos, y entonces en el proceso de elaboración de la historia de unos policías en una época determinada española, etcétera, etcétera, es cuando de repente aflora, por casualidad prácticamente, que esos policías, coño, son los mismos que estaban implicados en una trama de la que Carlos Quílez no pudo hablar en su momento. Y de repente, Carlos Quílez, recuerdo en el momento en que se le enciende la lucecita, dice, porque yo le dije, bueno, vamos a ver, en esa época, a ver qué pasaba en España, ¿no? Y entonces, en España pasaba esto, lo otro, tal, y cuando digo la palabra GAL, estaban los GAL, a él se le enciende la lucecita y dice, coño, claro, se fue corriendo. Oye, nos encontramos mañana, nos encontramos al día siguiente y me trajo un dossier impresionante porque dice, claro, si es que coincide y ahí empezamos a ensamblar piezas, que es lo más bonito de la novela, ¿no? Cuando todo te va encajando como piezas de puzzle. Claro, precisamente policías que estaban implicados en los grupos Omega de atracos de Barcelona se vieron implicados a la larga estuvieron en el embrión inicial de una rama de los GAL que nació en Cataluña, que nació en Barcelona. Porque siempre se ha visto lo de los GAL como una cosa del País Vasco o de Madrid, ¿no? Como instalada en País Vasco y Madrid. No, pues hay una rama muy específica, hay un cerebro, una mente muy concreta que sale de los grupos Omega de atracos de Barcelona. Pues me gustaría que me dijeras, a lo largo de tu trayectoria, qué futuribles piensas que puede haber, tanto en la realidad como en tus obras de ficción. Si ahora mismo haces una novela policial con más perspectiva histórica, quizás, y más perspectiva judicial y policial, ¿cómo serán tus novelas dentro de 10 años? ¿Y cómo será España dentro de 10 años, en lo relativo al delito? Mira, no tengo ni remota idea. Es más, si yo echo una ojeada plana, una ojeada superficial, yo te diría que estamos viviendo exactamente las mismas épocas o las mismas circunstancias que cuando yo empecé a escribir novela policíaca. Y si me apuras, si nos remontamos, si hoy día la novela negra norteamericana continúa siendo de un pacto vivo para nosotros, es porque la novela negra norteamericana estaba tratando exactamente de los mismos temas que tratamos nosotros ahora. Cambian las circunstancias y nunca en España ha habido una situación como en Chicago de los años 20, porque no ha habido prohibición de alcohol. Pero si te preocupas de mirar los entresijos, siempre acabas encontrando que la novela negra no habla tanto de hechos concretos, que entonces sí que la cosa es completamente distinta, como de sentimientos o de fenómenos sociales, que esos se van repitiendo lamentablemente sin que consigamos escarmentar de épocas anteriores. Pues nada más por nuestra parte. Te deseamos muy buenas tardes y te agradecemos la compañía de esta conversación. Pues volved cuando queráis. Nos vemos en Gijón. Hasta luego.